Escucharte. Ya lo abro. Ya, Ya. Buenas noches. Gracias, Bertica. Eh, bueno, he tenido la fortuna, la bendición de haberme encontrado con Bertica en estos días y que ella me invitó o que me invitara a dar testimonio de una situación que viví. eh, para muchas personas con las que asistimos a la misma iglesia, nos vemos, nos hablamos bueno, saben de mi vida, pero hay otras que no. Pero lo que en esta noche quisiera compartir con ustedes es la situación de la que Dios lo saca a uno cuando uno ni siquiera está preparado para algo que le va a pasar y uno no tiene la menor idea ni de cómo enfrentarlo porque ha oído, o en mi caso, pertenezco a la iglesia hace muchísimos años por un llamado muy especial que el Señor me hizo estando en mi época de universitaria o terminando el colegio, no recuerdo bien, y tuve un llamado muy especial. Em, Asistí muchos años a la iglesia y estando en Ibagué, sí, estando en Ibagué, conocí a quien, con la persona que me casé, un hombre un buen hombre realmente, y así lo quiero ver, pero desafortunadamente tomó una mala decisión en la mitad de la vida, eh, se fue con otra mujer y asume uno una orfandad terrible. Entonces, pues la situación no es hablar sobre el tema de la infidelidad, sino sobre lo que representa para una mujer la infidelidad en mi caso. O sea, cómo lo viví yo y cómo fueron las consecuencias de esa situación y cómo pienso que cómo serían en la vida de muchas mujeres, ¿no? A lo mejor otras lo viven de otra manera diferente porque cada uno es un universo y un mundo. ¿Ha oído uno la palabra sobre lo que tiene que hacer, sobre lo que Dios le da a uno, sobre las pruebas, sobre las cargas, aún sobre las promesas de Dios frente a las pruebas que no serán superiores a mis fuerzas y a lo que yo pueda resistir? Entonces tiene uno una cantidad de información en la cabeza y en el corazón y cree uno que se la sabe todas y que está preparado para cualquier momento o para cualquier situación, y resulta que en mi caso no fue así. Yo quedé de la noche a la mañana en la mitad del camino con mis hijos. Y ni siquiera porque yo haya sido tan astuta de darme cuenta, sino porque el Señor me lo mostró. Yo podía creer cualquier cosa en la vida, menos que mi esposo fuera un hombre infiel. Y recuerdo una noche que yo estaba haciendo un trabajo para el Instituto Bíblico y el Señor me dijo, mira la billetera de tu esposo. Yo no soy mucho de decir este tipo de cosas porque yo estaba era trabajando bueno, en el programa ese que teníamos y yo estaba, eran como las 2 de la mañana y yo dele y dele y dele, cuando yo percibía que el Señor me decía eso. Yo nunca esculqué, nunca indagué, nunca revisé teléfonos ni tarjetas, absolutamente nada, pero oí claramente que Dios, y no estaba pensando en eso, estaba pensando en mi trabajo y Dios me dijo, mira la billetera de tu esposo. Y yo entré al cuarto, efectivamente. Entonces yo dije, sí, está profundo. Entonces, como yo no tenía esa costumbre, a mí me temblaban las manos, las piernas, todo. Yo decía, ¿será que este hombre se despierta y me ve y yo con la billetera? No, 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 no. Lo pensé yo parada y lo pensé mucho tiempo hasta que me decidí y me metí con la billetera al baño y cerré la puerta porque dije, no, no. Yo hacía investigaciones en mi trabajo, eh, y resulta que cuando me llegó a mi vida, yo ya no sabía cómo, no sabía por dónde empezar. Yo decía, ¿qué hago primero? O sea, en la mente, ¿no? Que me meto aquí, cierro la puerta, salgo para el otro lado. Si este hombre se despierta y me ve, y volvía y me asomaba. No, está bien, todo bien. Entonces yo seguía y encontré un papelito ahí en la billetera y yo decía, yo no puedo creer que a mí me esté pasando esto. No porque yo hubiera sido mejor que nadie, ni porque yo fuera diferente, simplemente porque cuando le pasa a uno, en mi caso, yo decía, no, es que
empieza uno a hilar una cosa con otra y una cosa con otra y dice uno, "Ay, no, 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 esto es mucha investigadora, años trabajando en investigación, años, años por mi oficio. Y no, 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 mejor dicho, no, como quitarle una colombina a un niño chiquito. Yo nunca me enteré. Entonces fue un impacto terrible, terrible. Entonces yo salía y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? ¿Lo enfrento o no lo enfrento? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Dios mío, ayúdame. Qué confusión tan espantosa. Finalmente lo enfrenté y él me dijo con una tranquilidad digna de mejor causa, sí. Yo decía, ¿qué, qué? Sí, sí, así fue. Y no, a él no le pasó. Yo era la que no podía ni preguntar ni nada, yo no podía entender qué estaba pasando y cómo eso iba a determinar situaciones en mi vida futura tan difíciles de asumir. Porque entonces ayer Bertica hablaba que dónde nace el conflicto. Y, y el conflicto, sí, obviamente son cosas que uno tiene también en el corazón incrustadas y que uno dice, bueno, ¿y ahora cómo lo enfrento? ¿Será que tengo que echar mano de qué cosas? Dónde está toda la palabra que yo me sé frente a este tema? ¿Esto va a ser pasajero? ¿Esto va a ser cómo? Y empieza uno a dudar desde de principio a fin. Y yo no sabía qué pensar, pero yo fui tan tonta que mis compañeros de trabajo ya sabían y yo no. Entonces yo iba y empezar a sentirse uno señalado, rechazado, empezar uno a sentir tantas cosas que puede vivir una mujer en esas situaciones. Yo en mi trabajo tenía que ver con algún tema parecido y yo oía a la mujer que hablaba, yo decía, ay, pero es que también se detienen en unas cosas. Pero bueno, yo le decía, bueno, sí, pero pasemos a otro punto, dígame. Pero ese otro punto era el que a ella le interesaba hablar y a veces uno lo pasa por alto y empieza uno a entender cuando Dios le dice a uno que cuando habla sobre el repudio, cuando el hombre repudia a su mujer, y entonces uno decía, yo decía, ¿cómo es el repudio? Y uno empieza a entender, hoy yo buscaba el significado del repudio y el rechazo, reprobación, desprecio. Me identifiqué con eso, aborrecimiento, desdén, y entonces empieza uno a sentir qué está pasando por toda esa vulnerabilidad que tiene una mujer frente a la vida. Y yo creí que no iba a poder superar esa etapa, pero resulta que además de eso, ¿qué tenía yo? Entonces yo tenía una familia, dos hijos, mm, una casa que atender, eh, un trabajo que atender y una vida también, y cómo enfrenta uno el desprecio, el rechazo, el desdén, el aborrecimiento, la desaprobación. Entonces, son muchas cosas que abruman el corazón de una mujer en esa medida. Y yo empecé a ver, así como uno tiene tantas aristas y ¿cómo decir? Digamos, tantos frentes que cubrir, un frente profesional, un frente familiar, un frente emocional para uno mismo, empezar a decir, ¿cómo soporto yo esto? ¿Cómo les hablo a mis hijos y les digo esto? ¿Cómo, cómo lo asumo a nivel profesional? ¿Cómo hablo con mis papás? Eh, tuve una respuesta con mi papá cuando él me preguntó, mi papá desde hacía muchos años atrás vivía con una mujer que no era mi mamá y eso yo tenía una, ¿cómo decirlo? Como una situación frente a eso. Yo no lo podía entender. De manera que cuando hablábamos del tema, yo decía, bueno, yo me sentía suficientemente segura porque mis suegros y mis papás eran personas separadas y alguna vez hablamos sobre el tema y decía, eso no nos va a pasar a nosotros. Sin embargo, pasó y ver cómo una mujer que ha sido repudiada, que ha tenido desprecio, cómo se siente uno de mal, cómo se siente uno de humillado, cómo se siente uno.
de terrible, y a eso súmele las críticas que con ocasión de esa situación le vienen a uno, y uno dice, pero encima de todo, tengo yo que responder por las culpas de otra persona, porque se empiezan los señalamientos. Entonces, de las personas más cercanas empiezan los señalamientos. Pero venga, ¿y usted qué fue lo que hizo? ¿O usted qué fue lo que no hizo? ¿O usted qué le faltó por hacer y qué piensa hacer? De personas muy cercanas diciendo cosas espantosas. Entonces, de personas de mi trabajo señalándome porque somos cristianos y entonces, ay, su marido, el que leía la Biblia entre el carro, ay, ese que, no, 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 imagínese. Y en tono de burla, y entonces uno se va sintiendo más acorralado, más acorralado. En algún momento también, frente a mi trabajo en la iglesia, mm, yo dejé de servir en la iglesia porque yo era el apéndice de mi esposo. Entonces, él ya no está, él ya no figura, él ya finalmente se fue de la iglesia en medio de una confusión y un caos. Y entonces yo pasé a ser cero pollitos, cero huevitos. Entonces ya yo no servía, pero de eso uno no se da cuenta, o yo no me di cuenta tan inmediatamente, sino cuando uno empieza a verse ya como allá, siéntese allá, porque usted ya no tiene esposo, no te lo dice, pero eso es lo que uno siente. Allá, porque ya usted no puede ser ujier, porque usted ya no puede abrir la puerta, porque usted ya no puede absolutamente nada. No, no una mano amiga, que así me sentí yo, no una mano amiga que te diga, estamos aquí y estamos contigo, sino simplemente me fueron como repudiando también en la iglesia, repudiando por muchas cosas en mi trabajo, repudiando por muchas cosas en mi familia, y uno dice, Dios mío, ¿de dónde me agarro? ¿Cómo empiezo a vivir nuevamente esta situación? La parte económica, cómo yo decía, ¿y ahora qué es lo que tengo que pagar? ¿De dónde tengo que? Eran cuentas y cuentas y cuentas y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es yo? O sea, por eso la palabra también dice que eso lo abruma a una mujer, porque uno no sabe en qué momento. Yo lloraba de día, pero yo tenía que sentirme lo suficientemente fuerte o lo suficientemente capaz de asumir una situación frente a mis hijos, a mis compañeros y aún frente a las personas de la iglesia, de una fortaleza que yo estaba lejos de sentir. Entonces, de no dormir, de llorar por la noche, la semana completa, de no saber qué respuesta tenía que darle a mis hijos frente a, mami, tú te casaste con un hombre cristiano, porque entonces asumimos que tenemos que ser perfectos. Tú te casaste con un hombre que tenía temor de Dios. Y entonces da lo mismo casarse con cualquiera porque en cualquier momento simplemente te dejan así como te dejaron a ti. Da lo mismo, yo me puedo conseguir una mujer, me dijo mi hijo, una mujer que no conozca del Señor, porque puede que pase lo mismo, porque si uno conoce de Dios, no pasa esto. Entonces, una cantidad de preguntas que yo misma tenía en mi corazón, que yo preguntaba, o bueno, que yo buscaba refugio en algunas mujeres sabias de la iglesia, y efectivamente lo encontré, pero como tenía tantas cosas que asumir aparte, eran demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, y demasiadas preguntas para Dios también, sin frente a él porque él lo conoce a uno, él sabe hasta dónde va y él sabe cómo es la situación de uno, pero ese rechazo que una mujer siente, esa violencia que se siente de parte de los demás, porque uno nunca fue suficiente, nunca. Entonces, eh, ya no, ya, o sea, usted como una mujer que tenga un buen matrimonio, pues no porque pues algo debió pasar, porque mire, usted finalmente, su marido se fue. Entonces, algo debe ser en su parte, usted debe gritar mucho, usted debe, o sea, encuentran o vuelcan sobre una mujer toda la situación de pecado de otra persona. Yo no me fui de mi casa, yo lo asumí y yo no soy, seguramente estoy lejos de ser una buena mujer, pero lo intenté. Y sin embargo, a mí lo que más me dolía era que yo no podía
yo no podía hacer nada en mi iglesia, yo no me sentía, o sea, por ese marginamiento al que lo someten a uno. Entonces, ¿cómo una mujer tiene que enfrentar una crisis con todo este tipo de situaciones y la sensación de culpabilidad, ese sentimiento de no sentirme suficiente? ¿Por qué se fue? ¿Qué fue lo que yo hice? Alguna vez hablando con mi suegra me decía, pero mija, yo no entiendo qué fue lo que pasó. Si usted es una mujer que hace esto por mi hijo, que no sé qué, ¿en qué momento? Dijo, me pasó lo mismo a mí y la entiendo mucho. Y sin embargo, no era todo el mundo el que decía así, eso fue el 2%. El resto del mundo, yo me sentía culpada por el resto del mundo, me sentía señalada, sentía que yo decía, yo tengo que hacer cosas para descollar, tengo que demostrarme a mí y demostrarle a los demás que todo está bajo control. Entonces uno no puede asumir sus propios sentimientos porque eso no está bien visto. Uno tiene que sobreponerse a cosas y sacar fuerzas de donde no existen porque no, para quedar bien, o para sentirse uno de alguna manera que encajaba. Estas situaciones, Dios me hablaba mucho eh, frente a temas como bueno, viene la otra parte también, era que la gente se le acerca a uno a preguntarle, fuera del dolor que uno siente, de la confusión que uno tiene, de todo lo que pasaba, que había que asumir tantas cosas que uno tenía claras, tantas cosas, ¿cómo se dice? Diarias, cotidianas, venía todo lo demás, ese sentimiento que uno mismo trae. Entonces, ¿de dónde venía el conflicto para mí también? Y ayer entendí. El conflicto venía de adentro también, de muchas preconcepciones que uno tiene y que uno no se da como el permiso de ser frágil, de ser débil, de sentirse solo, de sentirse juzgado. No, uno tiene que sobreponerse y sobreponerse y solamente de verdad llega un punto donde Dios viene hacer y uno puede decir, de verdad, el único que puede sacarlo a uno de aquí es Dios, porque toda la palabra que uno pueda tener, todo lo que uno pudo haberle dicho a alguien, todo lo que uno pudo haber percibido de otra persona, solamente los sentimientos de cada uno tienden o de esto es lo que uno tiene que sacar a flote y decirle a Dios, estoy aquí y soy nada, de verdad no soy nada frente a esta situación. Unos hijos que indagaban y no había respuestas para ellos porque no las tenía para mí, porque no me daba ese permiso de decir, Dios, ayúdame, ayúdame porque de verdad yo no soy nada, yo no puedo salir de acá sin ti, pero Dios tuvo promesas para mi vida. De esto han pasado 11 años y yo puedo decir que recién hace un par de años he podido como ya sentir paz y sentir que tengo muchas respuestas frente a mis preguntas, pero que sí la mujer es violentada y agredida por la misma sociedad, por los mismos compañeros, aún por sus mismos hermanos en la fe. Este es el testimonio mío y contarles cómo puedo sentir que ahora estoy en condiciones de ayudar a alguien que está pasando por lo mismo y a poderle decir para todos, hay una respuesta diferente para cada uno, porque esto no puede ser una medida para todos, pero definitivamente Dios tiene la respuesta anticipada a la necesidad de uno. Y gracias a Dios porque Él está ahí. Y también me ha dicho siempre que Él no le da a uno una prueba mayor que la que uno pueda resistir y eso lo puse en práctica ahora. No es mayor esta prueba para mi vida. Y también aquella palabra donde dice que no te he dicho, Martica, se te No se silenció escucha. el micrófono. Silencio, silencio el micrófono. gracias. Les estaba contando las palabras que Dios me dio. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Y fue lo mismo que cuando mi hija murió, que Dios me dio una palabra y me decía, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y uno dice, por Dios, ¿en dónde me ayuda esto a bien?
en ninguna parte, pero Dios tiene un propósito más claro para mi vida que aquel que yo pueda eventualmente tener. Y que de todas las cosas se puede salir siempre, pero que nosotros tenemos que tener misericordia con las personas que pasan por situaciones que creemos, que vemos desde nuestra óptica sin ponernos en los zapatos del otro. Ok. Espero que de alguna manera le haya Gracias, servido a alguien. Martica. Gracias. Gracias. De verdad, Gracias. muy bueno, gracias. Que